Carl Sagan decía en su libro Los dragones del Edén que al poner toda la historia del universo en un calendario de 12 meses, nuestra existencia como humanos solo ocuparía los últimos segundos del último día del año. Son estos últimos segundos en los que millones de personas han dejado huella de su paso por el mundo los que dan sentido al enfoque de la historia global. La práctica de la historia moderna estaba centrada y dominada por el Estado-nación. Por lo tanto, la mayor parte de la historia fue la historia de las naciones. Los historiadores globales han buscado reestructurar la forma de ver el pasado, rompiendo con los esquemas que durante años han encasillado a los procesos históricos dentro de fronteras creadas. La historia global es resultado del sistema de interconexiones extendido a lo largo del tiempo, que da testimonio de la heterogeneidad vista por medio del intercambio de objetos y que da como resultado la diversidad cultural. La conectividad posmoderna tiende a romper las estructuras políticas nacionales y sus singularidades, por lo que la historia global busca llenar el espacio que van dejando estas historias nacionales. Se adentra en el estudio del pasado a través de los vínculos interculturales que encuentra en objetos, creencias y todos aquellos vestigios de las conexiones más allá de los límites geográficos o temporales. Por ejemplo, a través de los intercambios mercantiles que permitieron la expansión de las redes comerciales y culturales en el mundo como se conocía antes del siglo XVI. La humanidad estaba conformada por conjuntos de civilizaciones geográficamente dispersas, pero en el siglo XIX la mayor parte de las regiones del mundo interactuaban entre sí, aunque se mantenían al mismo tiempo como entidades autocentradas y autónomas. La historia es una apropiación del mundo. La historia global da una perspectiva distinta de esta apropiación, que resulta a través de la historicidad de nuestra cotidianidad dentro de una sociedad interrelacionada. Desde lo local, desde donde observamos y donde nos ubicamos, se construye la narrativa y se teje una red de conexiones alrededor de un suceso determinado. Entender la interdependencia significa ver cómo amplía los horizontes personales y sociales de algunos, pero también los lazos con otros. Una cuestión importante de la historia global es el intento por acabar con la visión eurocentrista que dominaba el pensamiento y poder darle el lugar que le corresponde a las naciones que hasta entonces se consideraban como subordinadas a los hechos en los que Europa era protagonista. El intento cada vez mayor por reconocer la importancia de América Latina, África y Asia en estas interacciones ayudan a tener un panorama más amplio del mundo como un todo compuesto de historias nacionales vinculadas entre sí. Desde el presente examinamos el pasado, y esto nos lleva a pensar en el futuro. En el panorama contemporáneo, a veces parece que hay una pérdida del sentido de la dirección del tiempo y el hecho es que la humanidad está continuamente al borde de la crisis debido a este tiempo subjetivo e incierto. La transformación del panorama futuro que puede tornarse fatídico está desde donde nos colocamos en el presente y viene a través de la reflexión del pasado. Ya lo dice Attali en su libro Breve Historia del Futuro, que para comprender cómo puede ser el futuro es preciso tener presente la historia del pasado. En la actualidad, las redes de comunicaciones humanas se expanden por todo el globo. El mundo está relacionado dentro de un sistema integrado basado en el intercambio. El espacio, el tiempo y la distancia se han reducido en una sociedad mundial conformada por colectivos, por lo que también los conflictos se han transformado y tienen mayores consecuencias, ya que no se puede seguir pensando en ningún país o región del planeta como algo que se pueda analizar de forma aislada. La fragilidad de las conexiones o una mayor interdependencia también pueden producir más conflictos. El tiempo marcado en la historia global que se construye debe servir como una trayectoria a analizar para el futuro, como una herramienta para enfrentar la depredación de la globalización. De esta forma podemos comprender que las acciones que realizamos en este momento influyen en otras personas a través del tiempo y del espacio, por lo que cuestiones como los problemas ambientales o las crisis que ocurren al otro lado del mundo afectan como en una especie de efecto mariposa. Por último, me gustaría terminar con un fragmento de El viaje del elefante de José Saramago. Es fácil de aceptar que 1 centímetro en el mapa equivalga a 20 kilómetros en la realidad, pero lo que no solemos pensar es que nosotros mismos sufrimos en la operación una reducción dimensional equivalente. Por eso,
siendo ya tan mínima cosa en el mundo, lo somos infinitamente menos en los mapas.